Y vamos a leer nuevamente la porción de lo que estamos estudiando, ¿no? Que son hábitos. Así que vamos a leer del versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 para poder adentrarnos en el contexto. Pero en realidad los versículos que hablan sobre lo que nosotros llamamos la serie de hábitos para un creyente maduro arrancan en el versículo 16. Pero vamos a leer del versículo 14, los primeros dos versículos leo yo y después del 16 en adelante vamos a leer de manera intercalada. ¿Okay? Los primeros dos versículos leo yo, dice, versículo 14. También os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Está siempre gozosos. No lo dijeron gozosos, digamos, versículo 16. Amén. Estar siempre gozosos. Amén. Orad sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. No apaguéis al Espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos. Fiel el que nos llama, el cual también orará. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque vamos concluyendo a esta serie de los hábitos de un creyente maduro, que en fin todo redunda en ser más como Jesús, en ser más como la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Dios, para que esto no sea solamente algo que oímos o que yo leo y estudié, sino que sea algo que lo pongamos en práctica por obra, Padre, porque eso es lo que dará fruto a la vida cristiana y dará fruto a la vida de la iglesia, Padre. Queremos que haya más convertidos, queremos que haya más salvos. Nosotros debemos crecer, Padre, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y tú te encargarás de lo otro, Señor. Tú te encargarás de traer más, tú te encargarás de convencer al hombre de pecado, Padre. Pero queremos ser obedientes en lo que leemos, queremos ser obedientes en lo que escuchamos, Padre. Ayúdanos y ayúdanos a mí a poder transmitir, a poder compartir, Señor, tu palabra de la mejor manera posible, Padre, y que pueda ser entendible, pueda ser comprensible lo que tú, Señor, muestras en tu pasaje, Padre, el día de hoy. Te ruego, Dios, que nos ayude. Sin tu provisión, sin tu ayuda no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Así que ayúdanos a estar en permanente comunión, Señor, contigo, ahí cerca queremos estar. Padre Celestial, ayúdanos, guía esta reunión. Guarda y cuida a cada uno de mis hermanos, su mente y su corazón, que pueda estar enfocado en la palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos nuevamente, un cristiano maduro que quiere seguir creciendo debe mantener hábitos espirituales, ¿verdad? Debe mantener un hábito porque es la única manera en que va a poder crecer espiritualmente si mantiene ciertas prácticas que va a traer crecimiento a su vida espiritual. Y vimos acá, según Tesalonicenses, versículo 16, dice: estad siempre gozosos. El primer hábito es gozar, ¿verdad? Hay que gozarse porque eso es lo que dice el Señor, estar en constantemente, porque dice estar siempre gozosos. Segundo, orar sin cesar. Hay que orar y no hay que orar de vez en cuando, hay que orar constantemente, sin cesar. Realmente es la marca de alguien que está en comunión, creciendo con el Señor. Y 18, dad gracias en todo, ¿verdad? Versículo 18, y ahí dice, dar gracias, ser agradecido y dar gracias, ¿verdad? Uno dice, yo soy agradecido, soy un agradecido, pero realmente dar gracias en todo quiere decir dar gracias en cualquier circunstancia, ¿verdad? Pasa algo malo, dar gracias, ¿en qué? En todo. No dice por todo, dice gracias en todo.
Bueno, después versículo 19 dice, no apaguéis ¿qué? El espíritu, ¿verdad? Y ahí entramos más con lo que anexamos en las últimas predicaciones. Porque no apaguéis el espíritu también tiene que ver con no menospreciar, ¿qué cosa? Las profecías. Que es el quinto hábito, no menospreciar, no tenerla en poco, sino apreciarla, tenerla por estima, la profecía, la palabra de Dios. Y si bien hay que recibir la palabra, en ese tiempo era la palabra también revelada, nueva, que había que hacer directamente, ellos tenían que examinar todo y retener lo bueno, ¿ok? Era conjunto, examinar todo y retener lo bueno. Hoy también lo podemos aplicar en nuestra vida, claramente lo podemos aplicar. Pero versículo 22, perdón, dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Entonces, el séptimo hábito es abstenerse. Es abstenerse. El último, abstenerse. Hay que abstenerse de toda especie de mal. Así que vamos a ver tres conceptos o tres, sí, no quiero decir cosas porque son conceptos, tres verdades que tenemos que entender, o sea, para poder aplicar esto, que es abstenerse. Primero, tenemos que entender que ya Pablo está diciendo que hay que apreciar las profecías, ¿verdad? Hay que estar, buenas, bienvenido, hay que apreciar lo que se enseña, ¿verdad? Lo que se está revelando, las profecías, la predicación. Y hay que examinarlo, obviamente. Y una vez que se examina, que se estudia, que se escudriña, uno retiene lo bueno y acá dice, ¿qué hacemos con lo malo? Bueno, acá está diciendo, hay que abstenerse de toda especie de mal, de todo lo malo. Entonces lo primero que uno debe entender es abstenerse, la palabra abstenerse. O sea, es muy básico, pero hay que comenzar con lo básico, abstenerse. La palabra traducida absteneo es un verbo muy fuerte, apech, que significa contenerse, alejarse de, apartarse. Hay versículos que se utiliza ese mismo término, pero en otro versículo, no en Tesalonicenses, sino en otro pasaje. Lo voy a leer. Dice ahí, no sé si lo pueden ver, yo le voy a poner más brillo. Bueno, es lo máximo. 1 Tesalonicenses 4:13, está en el mismo libro, pero dice lo siguiente ahí: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué piensan ustedes que es la palabra traducida? Se utiliza el mismo término. Apartéis, ¿verdad? Hay que os apartéis. Ese mismo término que se traduce abstenerse en Tesalonicense es usado allí, pero traducido de otra manera, apartarse, ¿ok? Es una acción intencional y directa. ¿Hay que apartarse de qué? De la fornicación, porque Dios nos quiere la santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La fornicación claramente no ayuda a tu proceso de madurez, de santificación, de ser más como Cristo Jesús. Entonces, ese es el término usado en otro versículo. Ahora, en otro pasaje, 1 de Pedro 2:11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No sé, ese mismo término es usado ahí y es traducido de la misma manera: abstenerse. Abstengáis de los deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos carnales? Bueno, hay muchos deseos carnales. Son todos los deseos pecaminosos. Son todo lo que alimenta la carne, ¿verdad? Y en Gálatas 5 menciona las obras de la carne. Menciona un montón de pecados. Entonces, todo eso hay que abstenerse. La tentación hay que dejar de lado. Hay que abstenerse. Contenerse, alejarse. Eso es lo que significa la palabra abstenerse. Apela a una separación radical de toda forma de mal. Por ejemplo, un atleta se abstiene de comer una hamburguesa antes de una competencia, antes de un torneo, ¿verdad? Si quiere ganar, si quiere ser el mejor, si quiere
llegar a la meta y ser el primero, o procurar eso, debe abstenerse. Debe decir, de comer ciertos alimentos que no son buenos. Debe abstenerse. También un enfermo, ¿verdad? Un enfermo. Todos se han enfermado acá, ¿verdad? Todos en algún momento. Algunos han sido operados, seguro. Algunos de aquí. Cuando está antes de una cirugía, los médicos le dicen que no, por ejemplo, no sé, del estómago, que no coma, que haga ayunos, ¿verdad? Que se prepare. Y uno dice, uy, quiero comer esto, o antes de un análisis, uno se abstiene de qué? De alimentos. Se está absteniendo, se está conteniendo. Está diciendo, no voy a comer porque va a pasar algo, me te van a operar. Entonces esa es la palabra abstenerse. Es alejarse, apartarse, contenerse, ¿verdad? Ahora, ¿apartarse de qué? ¿Contenerse de qué? ¿Alejarse de qué? Ahí habla en Tesalonicenses, dice, absteneos de toda especie de mal. En otra Biblia, en otra traducción dice, toda forma de mal, y en otra traducción también dice, de toda apariencia de mal, pero en fin, de todo lo malo. Abstenerse de todo lo malo. Ahora, directamente, ¿de qué está hablando los versículos anteriores? De los dos hábitos anteriores, ¿verdad? Dice, no menospreciar las profecías. Entonces, examinando todo, retener lo bueno. No menospreciar las profecías, quiere decir las enseñanzas que habían, las revelaciones que habían y la práctica que era de predicar la palabra. Entonces ellos no debían menospreciar, obviamente, las profecías, pero debían examinarlo. Ahora, las cosas que eran buenas se debían retener. Lo malo, la mala enseñanza, la mala profecía o la que era falsa profecía, porque hay falsos profetas, ¿qué debían hacer? Apartarse, debían contenerse, alejarse, debían rechazarlo, no tomarlo, ¿verdad? Absteneos de toda especie de mal también implica directamente rechazar las malas enseñanzas. En este contexto, la referencia principal parece ser a las malas enseñanzas. La doctrina falsa. Porque, ¿cuál es la regla para examinar entre lo bueno y lo malo? La regla infalible. Tu opinión, mi opinión, la opinión del otro, ¿no? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla infalible. No falla. Dios es un ser omnisciente, todo verdad, no miente, dice todo la verdad, porque no hay mentira en Él, y todo lo que Él dice en su palabra es cierto. Entonces examinamos a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, todo tipo de enseñanza, y aquellas que son filtradas por la Biblia y son halladas malas, ¿qué hay que hacer? Abstenerse. Abstenerse por medio de la palabra. O sea, al filtrarla por la palabra, hay que abstener la mala enseñanza. Habiendo examinado toda la luz de la palabra de Dios, cuando usted identifica algo que no es adecuado, algo que es impío, falso, erróneo o contrario a esa doctrina, rechácelo. Rechácelo porque no le ayuda. Absténgase porque no le edifica, porque no glorifica a Dios, porque no agrada a Dios, porque no ayuda a ser como Cristo. ¿Qué cosa? La mala enseñanza, la doctrina mala, la doctrina la enseñanza que no te va a edificar, no te va a ayudar a ser más como Jesús, no trae salvación, incluso hay herejía. Bueno, le voy a decir algunas malas enseñanzas que había en el momento. Bueno, ahí ya le voy a leer ese versículo. Pero, por ejemplo, en ese momento ellos se tienen que abstener, por ejemplo, de malas enseñanzas como el gnosticismo. El gnosticismo era una corriente de pensamiento que se basaba en la idea de que el conocimiento, escuchen bien, del que el conocimiento secreto era la clave para la salvación y que el mundo material era una creación del mal. Es decir, el dualismo era entre lo espiritual y lo material. Lo espiritual es bueno, uno obtiene, si uno quiere ser salvo, tiene que tener un conocimiento especial, elevado, ¿verdad? Único.
para obtener la salvación, que es en el rango espiritual. Pero en el rango material no importa, ¿verdad? Porque es lo malo. Somos indiferentes en cuanto al cuerpo. Ese conocimiento es lo siguiente: místico, intuitivo, subjetivo, interno y emocional de la verdad. Todo eso era subjetivo. ¿La verdad es subjetiva? No, es objetiva y absoluta, por medio de la palabra de Dios. Pero ahí lo llegaban a otro plano. Bueno, vos tenés la salvación por medio de este conocimiento. Algo místico. ¿Cómo lo tenés? No es de la palabra, era algo de experiencia, ¿verdad? Sobre lo que ellos buscaban, algo sobrenatural. Pero ¿en qué redundaba? Si los cristianos adoptaban esta creencia, adoptaban la falsa enseñanza del gnosticismo, ¿cómo afectaba su conducta? Bueno, primero, le voy a decir, buscaban ese conocimiento de manera mística, o sea, querer buscar la salvación por otro medio que no es por medio de la fe. Pero